Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Antes de empezar, recuerda que More God Foundation es una fundación non-profit, sin ánimo de lucro. Contamos con tus donaciones para poder seguir haciendo todo este trabajo de predicar el Evangelio al mundo. Aquí abajo en la descripción de este video encuentras todos los enlaces y todas las formas en que puedes tú también ser parte de esta gran familia con tu donación. Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. En estas secciones del día de hoy, de esta semana de Ven Sígueme, Doctrina y Convenios 58 y 59, podremos ver cómo el Señor nos invita a actuar con fe, a obedecer sus mandamientos y en especial a guardar su día de reposo. Vamos a aprender mucho de esto y vamos también a aprender cómo los santos de los últimos días podemos fortalecer nuestra relación con el Señor y cómo te espera de nosotros que hagamos muchas cosas de nuestra propia voluntad y de nuestra libre elección, el provecho de nuestras almas, de nuestras familias y de la iglesia en general. Así que bienvenidos a esta clase de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en More God Foundation. Vamos de una vez en esta clase con los antecedentes históricos y luego venimos para tapar cada uno de los principios que nos trae esta hermosa lección. En agosto de 1831, el profeta José Smith y otros líderes de la iglesia llegaron a Independence, Missouri, identificada por revelación como el lugar para establecer Sion. Sin embargo, encontraron un entorno difícil, con pocos conversos y una comunidad poco receptiva. Las secciones 58 y 59 fueron reveladas para fortalecer y guiar a los santos en medio de esas circunstancias desafiantes, siendo énfasis en la necesidad de una fe firme, la obediencia a nuestro Padre Celestial y siempre recordándole a Él por medio de la gratitud. En agosto de 1831, un grupo de fieles pioneros del Evangelio, guiados por el profeta José Smith, llegó a Independence, después de haber recibido la revelación de que este lugar sería el centro de Sion, la ciudad santa. Muchos esperaban allí encontrar un terreno fértil, armonía y progreso espiritual inmediato. Sin embargo, encontraron oposición, pobreza, calor sofocante y desafíos inesperados. ¿Cómo reconciliar las promesas divinas con una realidad tan adversa? Esa es una pregunta que resolveremos hoy. La sección 59, por su parte, eleva el corazón hacia la gratitud. En medio de la adversidad, el Señor recuerda a sus santos que el alma agradecida es una señal de rectitud. Él renueva su ley, guardar el día de reposo, amar a Dios y al prójimo y consagrar nuestras vidas. Aunque Missouri parecía una tierra árida, el Señor estaba preparando a su pueblo, no solo para establecer una ciudad física, sino una nación de corazones consagrados. Estas revelaciones no solo fueron guía para un grupo de pioneros, sino también son instrucciones para cada uno de nosotros que buscamos construir Sion en un mundo lleno de pruebas. Dios no nos llama a esperar, nos llama a actuar con fe, a obedecer con gozo y a vivir agradecidos, incluso cuando el panorama es incierto para nosotros. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, después de ver estos antecedentes históricos que hemos presentado para ustedes, me gustaría remitirme directamente al libro de Doctrina y Convenios. Estos versículos me encantan muchas veces y en muchas ocasiones los he aplicado a mi propia vida, preguntándome, bueno, ¿por qué tanta tribulación? ¿Por qué tanta tristeza a veces sucede en nuestra vida? ¿Por qué a veces las cosas son tan duras para nosotros como santos de los últimos días? Bueno, el Señor dice, empezando esta sección, como casi siempre, escuchad, oh élderes de mi iglesia, para que nosotros tengamos en cuenta que debemos escuchar sus palabras todos como organización, y dad oído a mi palabra, y de mí aprended mi voluntad en cuanto a vosotros, y también concerniente a esta tierra a la cual os he mandado. Porque de cierto os digo, bienaventurado es el que guarda mis mandamientos, sean vida o muerte, y el que es fiel en la tribulación tendrá mayor galardón en el reino de los cielos.
Por lo tanto, no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación, porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Por tanto, viene el día en que seréis consagrados con mucha gloria. La hora no es aún, mas está cerca. Recordad esto que os digo de antemano, para que lo consideréis en el corazón y recibáis lo que está por venir. Queridos hermanos y hermanas, ante estas cosas siempre pienso, bueno, el Señor sabe exactamente cómo hace sus cosas. Él fue el diseñador de todo el plan de salvación de manera universal e incluso de manera particular para cada uno de nosotros. ¿Por qué piensan ustedes, mis amados hermanos, y les hago esta pregunta? ¿Qué piensan? ¿Que algunas de las bendiciones solo se reciben después de la tribulación? ¿Qué bendiciones han recibido después de mucha tribulación? Si pueden, coloquen sus comentarios aquí abajo. Y también los invito de paso para que tengan el deseo de compartir esta lección en sus redes sociales con otras personas. Así que, cuando he estado en tribulación, he pensado mucho sobre esto. ¿Por qué el Señor me prueba de esta manera? ¿Y por qué, aún haciendo su voluntad, muchas veces no recibo lo que he anhelado en mi corazón? Hace poco tuve la oportunidad de hablar con un buen amigo miembro de la iglesia, que no está relativamente muy activo. Así que él confió en mí y me compartió que no pagaba un diezmo íntegro. Recuerdo que me dijo, no he necesitado pagar diezmo y cuando lo pagué no me iba tan bien. Y ahora que no lo pago, o que no doy mis diezmos y mis ofrendas, creo que tengo más peticiones. ¿A qué se debe eso? Solo atiné a decirle algunas palabras. Entre ellas le dije lo siguiente: cuando cumplimos una ley, se activa otra ley que es la ley de la compensación. Por cada ley cumplida, el Señor da una bendición. Así que es muy posible que ahora que no pagas diezmo, estés recibiendo la bendición que no recibiste en el momento que sí lo pagabas. Pero el Señor tomó todas esas bendiciones para bendecirte ahora que has decidido ser desobediente. Queridos hermanos y hermanas, ojalá que no llamemos la tribulación sobre nosotros por una desobediencia, digámoslo así, deliberada, por una desobediencia activa o de manera rebelde. A veces llegarán tribulaciones a nosotros. Recuerden que la doctrina y el Evangelio de Jesucristo nos enseñan que las tribulaciones y las agonías, las enfermedades, las tristezas de esta vida vienen por tres razones. Primera, por nuestras propias malas decisiones. Segundo, por malas decisiones de otras personas. Y tercero, porque la vida o el plan de salvación, nuestra vida terrenal, es así. A veces tiene dificultades. Hay una ley de prueba. Y esa ley de prueba, según el elder Bruce R. McConkie, aplica para todos los seres humanos que viven en esta tierra, sean justos o sean infieles. Hermanos y hermanos, todos pasamos por pruebas en esta tierra y todos tenemos la necesidad de ser probados a través de la adversidad. La adversidad prueba nuestra fe y el Señor, que todo lo sabe, podrá bendecirnos en el momento adecuado y nos dará lo que necesitamos en el momento adecuado cuando Él, de acuerdo a su sabia voluntad y a todo su vasto conocimiento, sepa que es el mejor momento para nosotros. Yo testifico que en momentos de tristeza y agonía le he preguntado mucho a mi Padre Celestial sobre mis bendiciones. Seguramente ustedes también lo han hecho. Queridos hermanos, con el tiempo y esperando en la voluntad del Señor, siempre he recibido respuesta a mis oraciones y mis preguntas han sido contestadas. Estas cosas no serán sino por un breve momento y después serán para tu vida. Solo estoy parafraseando las Escrituras, la misma respuesta que se dio al profeta de la restauración, nuestro profeta José Smith. Ahora quiero detenerme en un versículo que se encuentra en Doctrina y Convenios 58. Ese versículo es el versículo 20. A veces se nos olvida que este es un reino de hombres y mujeres imperfectos. De vez en cuando se presentan desavenencias, dificultades e incluso fallas en la comunicación entre el liderazgo de la iglesia. Eso pasó con el presidente o el profeta José Smith y también con el obispo Edward Patrice. Ellos tuvieron tal vez una desaveniencia, un desacuerdo por los terrenos y todas estas cosas que había que comprar para establecer Sion. Pero en parte de esta revelación, el Señor, a través del profeta José Smith, le da una amonestación al obispo Partes, que creo que se aplica a todos nosotros. Este versículo 20 me encanta,
Y cuando tengo la oportunidad de leerlo, recuerdo que soy llamado para hacer la voluntad de Dios, no para hacer mi voluntad. El versículo cita lo siguiente: no piense ningún hombre ser gobernante, más bien gobierne Dios según el designio de su voluntad, al que juzga, o en otras palabras, al que aconseja o se sienta en el tribunal. Queridos hermanos y hermanas, muchas veces malentendemos lo que es nuestra mayordomía, el hecho de tomar decisiones, que lo estudiaremos un poco más adelante en esta lección, en otra doctrina y en otro principio doctrinal que tiene que ver con actuar por nuestra propia voluntad. Pero nos olvidamos que este es el negocio del Padre. El mismo Salvador, al ser preguntado y cuestionado por los fariseos que lo escuchaban maravillados cuando apenas tenía 12 años de edad y se refundió de sus padres en el templo, les enseñó muchas cosas. Y cuando sus padres lo encontraron, él les dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar? Queridos hermanos, no olvidemos este principio fundamental que enseña el mismo Salvador. Estos son los negocios del Padre. Nosotros, aunque somos sus mayordomos, no somos los dueños de la empresa, ni siquiera somos los reyes de este reino, pero tenemos el privilegio de ser los hijos del rey. Ahora, en este reino, en este gobierno, nosotros somos llamados a hacer la voluntad del que nos ha extendido ese llamamiento. Así que me encanta esta escritura: no piense ningún hombre ser gobernante, más bien gobierne Dios. Recuerden, hermanos, que la humildad es parte fundamental en el servicio del sacerdocio para hombres y mujeres, los cuales servimos en llamamientos de responsabilidad o tal vez incluso casi anónimos que prestamos dentro de esta iglesia. La humildad caracteriza a los verdaderos discípulos de Jesucristo. La humildad para con nuestros hermanos, pero la humildad de dejarnos guiar de aquellos que son nuestros líderes y también directamente de nuestro Padre Celestial. Creo que por funesta experiencia hemos comprobado que muchos hombres y muchas mujeres, como dice el profeta José Smith, cuando reciben algo de autoridad, creen que dominan. Queridos hermanos, realmente el dominio es de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo. Así que nosotros debiéramos siempre preocuparnos como lo hizo Pablo cuando se encontró con el Salvador camino a Damasco, y en medio de su aflicción y haber perdido la vista, su pregunta fue contundente. Como dijo el presidente Ezra Taft Benson, tal vez la pregunta más importante que se ha hecho en esta tierra: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Creo que con ese testimonio nosotros podríamos tomar esta escritura y aplicarla a nosotros mismos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo está mi vida y mi liderazgo referente a aquel que realmente lidera en este reino? Esa es una pregunta buena para hacernos en este día. Ahora encontramos esta ley de la que les hablo, que tiene que ver con la ley de las mayordomías también y la ley de la igualdad. Pero en esta ley el Señor, a pesar de todo y de nuestra imperfección, nos invita a hacer muchas cosas de nuestra propia voluntad. Es triste ver que algunos de nosotros pensamos: bueno, no haré nada hasta que el Señor no me lo diga. Doblaré mis brazos o esperaré. Si no me han dicho que haga nada, pues es porque no tengo que hacer nada. Queridos hermanos y hermanas, creo que se nos llama a hacer muchas cosas por nuestra propia iniciativa, como cuando nosotros tenemos hijos y vemos que ellos progresan y de su propia iniciativa empiezan a progresar y a desarrollarse, cuán felices nos sentimos. Así es nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador con nosotros. En los versículos de Doctrina y Convenios 58, del versículo 26 aproximadamente hasta el versículo 59, quiero compartir con ustedes. Aprendamos algunas verdades eternas que se encuentran impresas aquí en estos versículos de Doctrina y Convenios. Porque aquí no conviene que yo mande en todas las cosas. Y entonces, qué interesante, porque no en todos los mandamientos el Señor da un porqué, pero específicamente en este sí da un porqué. Porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio. Por tanto, no recibe galardón alguno. Queridos hermanos y hermanas, para aclarar el término compelido, es muy semejante o es un sinónimo de ser empujado o ser aupado hacia algo, ser forzado a hacer algo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, el Señor desea que nosotros no seamos compelidos en todas las cosas. A veces pensamos que ministrar es un privilegio que tenemos porque se nos da por llamamiento y con una asignación específica de algunas familias, pero realmente todos somos llamados
administrar en todo momento a todo ser humano, a todo hijo de Dios con el cual nos crucemos en nuestro camino de la vida terrenal. Eso solo para dar un ejemplo. Ahora, los hombres, y eso incluye a los hombres y las mujeres de manera genérica, debemos estar anhelosamente consagrados a una causa buena. ¿Qué mejor causa que el reino de Dios? Y dentro del reino de Dios, que es una causa total, hay muchas causas en las cuales nosotros podríamos involucrarnos. Miren lo que dice el versículo continuando. Y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia. En este reino, en esta iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, hay muchas cosas que se pueden hacer de nuestra propia voluntad y ejercer mucha justicia, o sea, mucho bien para los hijos de los hombres. Otra vez, el Señor aquí indica un porqué. Primero, el primer porqué que vimos es porque el Señor requiere que no seamos compelidos en todas las cosas. Él quiere que nos desarrollemos, que crezcamos, que encontremos la medida de nuestra creación a través del servicio. Versículo 28 nos da otro porqué. Porque el poder está en ellos. Queridos hermanos, ¿cuál es ese poder? El poder de actuar, el poder que nos da el albedrío, la intención del corazón, la capacidad que ha sido puesta por Dios para actuar, ¿sí? Y en esto vienen a ser sus propios agentes. Estoy solo parafraseando algo que aprendí hace tiempo del presidente Dali Nacho, su primer consejero de la primera presidencia. Muchas de las cosas que sucederán en el juicio final no tendrán que ser definidas por el juez de Israel. Literalmente nosotros seremos nuestros propios jueces. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a ser nuestros propios agentes. Al final, nosotros responderemos por cada una de las acciones que realizamos. ¿Qué cosas hacemos con el albedrío y con las capacidades que el Señor nos ha dado? Poder significa aprender. Poder significa hacer. Poder significa servir y vivir de la misma manera que el Salvador vivió. Ahora, alguien podría decir, y por eso dije, poder significa saber. Alguien podría decir, bueno, hermano Walter, pero en mi caso, yo no sé lo que tengo que hacer. Siempre hay fuentes a las cuales podemos recurrir. La primera fuente para saber cómo podemos participar en esta obra se encuentra en las Escrituras. La segunda fuente se encuentra en las palabras de los profetas. Si yo leo las Escrituras y a menudo medito en las palabras de los profetas vivientes, voy a encontrar por revelación muchas cosas en las cuales puedo servir más allá de mi propio llamamiento. Eso sin descuidar, lógicamente, esa asignación divina que he recibido a través de las llaves y la autoridad del sacerdocio. Pero queridos hermanos y hermanas, se espera que cada uno de nosotros busque de manera individual y por intención verdadera del corazón su galardón en los cielos. Ahora, de hecho, el versículo lo dice así, y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Y miren lo que dice. O sea, estos versículos son hermosos porque vienen con unas expresiones implícitas. El Señor dice el por qué, para qué y qué consecuencias tendremos si obedecemos su palabra. Mas el que no hace nada hasta que se le mande y recibe un mandamiento con corazón dudoso y lo cumple decidiosamente, ya es condenado. ¿Recuerdan, mis amados hermanos y hermanas, por allá en Moroni 7, donde el Señor nos habla de la intención del corazón? Vamos a leer esos versículos que los he compartido hasta hace muy poco con algunas personas. Esos versículos dicen lo siguiente. Porque aquí, versículo 6 de Moroni 7, porque aquí Dios ha dicho que un hombre, siendo malo, no puede hacer lo que es bueno. Porque si presenta una ofrenda o si ora a Dios, a menos que lo haga con verdadera intención, de nada le aprovecha. Hacer las cosas con intención de corazón. Vamos más adelante. Porque aquí no se le cuenta como obra buena. Así que si yo estoy pensando en, bueno, Señor, mándame, tú sabes que yo estoy dispuesto. Claro que sí. Bueno, ¿y qué vas a hacer con lo que yo te voy a decir? ¿Recuerdan en la historia que les conté cuando Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, ve a tal lugar, ¿sí? A una calle específica, le da un lugar específico, donde estará su siervo Ananías, ¿sí? Y él le sanará. ¿Qué hace Pablo? Me imagino que pide ayuda o de alguna manera encontró un medio para llegar hasta ese lugar.
Muchas veces el Señor no da instrucciones específicas sobre el plan o sobre lo que Él espera que hagamos, pero sí da una instrucción general y espera que nosotros desarrollemos nuestras capacidades organizativas e intelectuales, que podamos poner en práctica o podamos aplicarlo todo aquello que Él nos manda. Quiero compartir con ustedes algunos comentarios, algunas palabras proféticas y de líderes generales de la iglesia sobre este tema. Vamos primero con el presidente Holland. El elder Jeffrey R. Holland, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles en funciones, dijo lo siguiente: les sugerimos que no esperen recibir muchas más instrucciones. Simplemente zambúllanse y naden. Cuidan a los necesitados. No se paralicen dudando, ni deben nadar de espalda o estilo perrito. Si seguimos los principios básicos que se han enseñado, nos mantendremos en armonía con las llaves del sacerdocio y procuramos que el Espíritu Santo nos guíe. No podemos fallar. Queridos hermanos y hermanas, no hagamos de esta obra, como lo dijo el elder Uftor también, no nos compliquemos la vida. Esta obra es muy sencilla. ¿Qué se requiere de nosotros? Ser como Cristo es. ¿Qué hizo Cristo? Servir a otros, dar su vida por otros. ¿Qué se espera de nosotros? Nada menos que demos nuestra vida por nuestros semejantes. En eso se basa la ley y los mandamientos. Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y el segundo mandamiento es semejante: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que ahí hay una ley que es sencilla. No la compliquemos. Podemos hacer muchas cosas de nuestra propia voluntad. Miren lo que nos compartió la hermana Rebecca L. Craven, que era en ese entonces líder general de una de las organizaciones generales de la iglesia. Ella dijo lo siguiente: si quieres saber algo, tendrás que hacer algo. La conversión no llegará sin hacer nada. Llega a través del poder del Espíritu Santo, cuando hacemos intencionalmente un esfuerzo por saber, pidiendo, buscando y llamando. Llega por medio de la acción. Todas las cosas que el Señor nos da llegan por medio de la acción. Hace muy poco, apenas en la conferencia de abril, el presidente Nelson nos invitó a dar pasos intencionales para fortalecer nuestra confianza con el Señor. Esos pasos intencionales son lo que nosotros tenemos y que es nuestro, que es nuestra voluntad. No se pueden dar pasos intencionales sin implicar el hecho de que yo intencionalmente pueda actuar. El Señor requiere mi fe y mi voluntad para poder bendecirme. Justamente creo que la fe sin obras, como dicen las Escrituras en la Biblia, es muerta. Así que yo no podría pensar que puedo hacer algo o que puedo disponerme a servirle al Señor, pero que esperaré a que Él me diga todas las cosas. La fe es un principio de acción que pone en movimiento todas las creaciones de Dios y mucho más a nosotros como sus hijos. Miren lo que dijo el elder Ufdor sobre la fe y cómo ponerla en movimiento. La fe es mucho más que una creencia pasiva. Se manifiesta en la acción y la obediencia a los mandamientos de Dios. Así que, como dijo Pablo, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras es muerta. Presidente Nelson también dio una frase, dio una enseñanza pequeña pero contundente sobre la fe. Él dijo lo siguiente: la fe en Jesucristo es el principio de acción en toda verdadera obediencia. Nunca hay tal cosa como que tú obedezcas sin haber generado primero fe. Y nunca hay tal cosa, mis amados hermanos, como un milagro sin que primero se haya desarrollado fe. De hecho, es sabido, porque los profetas nos lo han enseñado, empezando por el profeta José Smith, la fe precede al milagro. La fe precede a la obra. ¿Qué tan grande es tu fe? No me lo digas, demuéstramelo a través de tus obras. Y justamente sobre eso, el elder Bernard nos dijo lo siguiente: la fe en el Señor Jesucristo nos impulsa a actuar y a confiar en que Él cumplirá sus promesas. Mis amados hermanos y hermanas, en medio de la oscuridad, un verdadero hijo de Dios con fe plena en Jesucristo podrá caminar y podrá saber que el Señor le está guiando. El solo hecho de dar un paso a la vez indica que cada uno de nosotros tiene fe. Queridos hermanos, no se partió el Mar Rojo, no se abrió de par en par hasta que Moisés no colocó un pie dentro del agua. Y así sucede con cada cosa en la tierra, cada cosa que hacemos. Si ustedes quieren que las cosas sucedan, como dijo el presidente Gordon B. Hinckley, oren como si todo dependiera de Dios. Y luego levántense a trabajar
como si todo dependiera de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, testifico que realmente cuando he pensado con pereza y tal vez he orado sin fe, eso no se refleja en ninguna acción. Pero he comprobado que la verdadera oración de fe es aquella que viene acompañada por una acción. ¿Cómo unimos todo esto entonces a la enseñanza de las mayordomías que se encuentra en Doctrina y Convenios 58? Bueno, queridos hermanos y hermanas, no debemos ser compelidos en todas las cosas, porque eso indicaría que no somos sabios y que no seremos productivos. Que el Señor nos bendiga para que nosotros tengamos la fe suficiente para actuar, para que el Señor vaya iluminando paso a paso nuestro camino. No siempre nuestro camino hacia la meta que buscamos estará alumbrado totalmente. Pero lo que sí es seguro es que en la medida que caminemos y actuemos, el Señor dará la luz necesaria para que hagamos lo que Él nos ha pedido que realicemos. Así que les hago una pregunta para este principio. ¿Cómo puedo demostrar mi fe mediante acciones concretas en mi vida diaria? ¿Cómo le muestran ustedes su fe? Si pueden, dejen sus comentarios aquí. ¿Cómo demuestran ustedes que realmente tienen fe en Jesucristo? Y que esto no sean palabras, si pueden enunciar algunas acciones que ustedes realizan o van a realizar durante esta semana, sería fabuloso. Ahora quiero dejarles una tarea. Identifiquen, mis amados hermanos y hermanas, una meta espiritual, defínanla y tomen pasos específicos durante esta semana para alcanzarla, confiando en la guía del Señor. Así que aquí hay un principio además de la vida y del desarrollo humano. Plantéense una meta, defínanla y actúen para conseguirla. Muy bien, ahora hablemos de otro principio que tiene que ver incluso con los artículos de fe. Nosotros creemos en estar sujetos a nuestros gobernantes, magistrados, reyes, en honrar y respetar la ley. Bueno, en Doctrina y Convenios 58 hay algunos versículos que nos invitan a guardar la ley. En el versículo 21, retrocediendo un poquito, nos dice lo siguiente: ninguno quebrante las leyes del país, porque quien guarda las leyes de Dios no tiene necesidad de infringir las leyes del país. Sujetaos, pues, a las potestades existentes, hasta que reine aquel cuyo derecho es reinar y someta a todos sus enemigos debajo de sus pies. Sobre esto de guardar la ley y las normas que vienen en el mundo por la ley de los hombres, presidente Ox dijo algo muy interesante. Como ciudadanos debemos ser modelos de obediencia a las leyes del país, siempre que éstas no contradigan las leyes de Dios. El elder L. Tom Perry, del Quórum de los 12 Apóstoles, también nos enseñó lo siguiente: la obediencia a las leyes terrenales es parte de vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Y el presidente Joseph F. Smith hace muchos años enseñó lo siguiente sobre este principio: la obediencia a las leyes justas del país es un deber sagrado para los santos de los últimos días. Es más, las escrituras están llenas de cosas que tienen que ver con este principio de obedecer las leyes del país. En la Biblia, en la cual nosotros creemos y utilizamos para nuestro estudio personal, en el libro de Romanos, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 7, nos dice lo siguiente: sométase toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la autoridad o lo ordenado por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí. Porque los magistrados no están para infundir temor en el que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Si vivimos la ley, seremos bendecidos por la ley, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por razón de la ira, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que se dedican a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. Queridos hermanos y hermanas, es un deber para todos nosotros como santos de los últimos días vivir
de acuerdo con la ley del país. Esa ley rara vez se sale de la ley de Dios, porque generalmente Dios inspira a las mayorías que aprueben las leyes justas. Cuando hay leyes que se oponen a las leyes de Dios, nosotros las respetamos. Tal vez no tengamos que obedecerlas si el Señor no nos pide que las obedezcamos, pero estaremos seguros siempre en la ley de Dios. Y la ley de Dios nos invita, como el mismo Salvador lo dijo, dad al César lo que es del César. Ahora les hago una pregunta, queridos hermanos, para tratar este principio doctrinal. ¿Estoy siendo un ciudadano ejemplar al obedecer las leyes de mi país y las de Dios? Por favor, contesten aquí las preguntas en los comentarios. Será de mucho agrado poder leerles y también muchos hermanos se van a nutrir con sus propias respuestas. Ustedes son un ejemplo ciudadano, un ejemplo de santos de los últimos días al obedecer las leyes del país y las de Dios. Por favor, espero sus respuestas. Revisa las leyes locales y busca maneras de contribuir positivamente a tu comunidad, respetando y obedeciendo dichas leyes. Queridos hermanos y hermanas, hay ejemplos sencillos de obedecer la ley. Difícilmente pasamos un semáforo en rojo, pero hay algunas leyes que tal vez requieran algo más de nosotros. Vivamos todas las leyes y estaremos en armonía. Las leyes protegen al hombre. Desde las leyes divinas hasta las mismas leyes que los hombres han instituido, siempre brindan una protección y un marco donde nosotros podemos desarrollarnos como seres humanos, como ciudadanos de un país, de una ciudad o de una nación, pero también como hijos de Dios. Ahora quiero tratar rápidamente unos versículos que me llamaron mucho la atención de esta sección 58. Y es que el Señor llama a varias personas a que se arrepientan de algo que creo que puede ser un problema de evidencia para cada uno de nosotros. Dice el Señor a Martin Harris en el versículo 38, y mi siervo Martin Harris recibirá otras instrucciones del Espíritu, a fin de que reciba su heredad como bien le parezca, y arrepiéntase de sus pecados, pues busca la alabanza del mundo. Y luego en el versículo 40 y 41 habla de William W. Phelps, ocupe también mi siervo William W. Phelps el puesto al cual lo he nombrado, y reciba su heredad en la tierra. Y también él tiene necesidad de arrepentirse, pues yo el Señor no estoy muy complacido con él, porque pretende sobresalir y no es suficientemente manso delante de mí. Aquí encontramos otra sección u otro significado de lo que es el orgullo, mis queridos hermanos. Y es que el orgullo puede ser igual a querer sobresalir en todas las cosas. ¿Recuerdan hace rato cuando leímos el versículo 20 de esta misma sección? Nadie quiere hacerse gobernante, sino que gobierne Dios. Cuando Dios gobierna nuestras vidas, creo que poco a poco despojamos el deseo de liderar y de sobresalir, porque eso, buscar la alabanza del mundo, es orgullo, mis queridos hermanos. En cualquier ámbito en el que estemos, buscar la alabanza del mundo, ser mencionado, ser anunciado, ser alabado por los hombres, pues trae la recompensa de los hombres. Pero ser levantado y exaltado por Dios trae la recompensa de Dios. Recordemos eso. Solo quería tratar estos versículos, no saltarlos, para que pudiéramos recordar estos principios de humildad. Y el versículo 43 nos trae algo que tiene que ver con la expiación de Jesucristo grandemente. Y es algo que el Señor nos enseña. Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados, y aquí los confesará y los abandonará. Creo que ese es el proceso completo del arrepentimiento en cualquier faceta de nuestra vida, porque les aclaro una cosa, mis amados hermanos, el proceso de arrepentimiento es continuo y a veces hay procesos de arrepentimiento que se terminan y otros que comienzan, porque son muchas nuestras debilidades y muchas veces nuestras fallas y pecados. Así que estamos en un proceso continuo, pero generalmente sabemos que nos hemos arrepentido de algo porque lo hemos confesado y lo hemos abandonado. Entonces, cuando esto sucede, pues todo lo que tiene que ver con la expiación de Jesucristo hace efecto en nosotros. Y llega el momento que tomamos la Santa Cena y continuamos con gozo, porque retenemos la remisión de nuestros pecados. Muy bien,
Ahora hablemos de otro principio doctrinal que nos traen estas secciones y vamos a la sección 59. Vamos a hablar de la gratitud y también vamos a hablar del día de reposo. Vamos primero a la gratitud. El presidente Thomas S. Monson nos enseñó y nos dijo que la gratitud es la memoria del corazón, que nos ha invitado a dar gracias continuamente. Durante la pandemia, recuerden que recibimos un mensaje muy poderoso del presidente Nelson. Algunas personas pensaron que el presidente Nelson iba a decir algo sumamente eh, apoteósico o futurista, pero muy al contrario, como son todas las enseñanzas de los profetas, fue sencilla, clara y contundente. En medio de la tribulación del COVID-19, el profeta del Señor nos mandó a dar las gracias. ¿Y cómo nos llenó? ¿Cómo nos sirvió ese mensaje? Todos derramamos lágrimas cuando oímos al profeta decir que debíamos agradecer al Señor el estar vivos y también deberíamos agradecer los momentos de tribulación. Queridos hermanos y hermanas, hay que dar gracias. En esta sección 59, en los versículos 7 y 8, el Señor nos dice lo siguiente: darás las gracias al Señor tu Dios en todas las cosas. Y esa gratitud, al igual que la fe, debe ser acompañada por acciones. Versículo 8. Ofrecerás un sacrificio al Señor tu Dios en rectitud. Sí, el de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Queridos hermanos, ya hemos hablado muchas veces que un corazón quebrantado es un corazón arrepentido y un espíritu contrito es un espíritu adolorido, humilde, lleno de pesar, de contrición, que es un dolor constante, pero no es un dolor que hace al hombre o a la mujer tristes o apesadumbrados siempre, con los hombros caídos y sus rostros mirando a tierra. Es un dolor que acerca al Señor, como dice en las Escrituras, por allá en Corintios, una tristeza que es según Dios que produce arrepentimiento. Hablando de la gratitud y cómo esa gratitud se refleja en obras, el elder Neil Maswell del Quórum de los 12 Apóstoles nos enseñó lo siguiente de una manera sencilla y maravillosa. Nuestro sacrificio más importante es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En eso radica la verdadera consagración. Y aquí hago un paréntesis sobre la ley de consagración. Muy pronto seguramente vamos a hablar más de ello, pero, queridos hermanos, generalmente pensamos que la consagración tiene que ver con dar cosas materiales, pero ¿necesitaría Dios lo material que tenemos cuando Él mismo es quien lo ha proveído y nos lo ha dado? Queridos hermanos y hermanas, lo que el Señor necesita de nosotros es nuestro corazón, nuestra voluntad, porque en esencia es algo que es nuestro, que Él nos ha dado para que nosotros lo manejemos como a nosotros nos plazca, de acuerdo con la libertad de elección. Así que cuando nosotros tomamos la decisión de manera intencional de poner nuestro corazón en las manos de Dios, ahí está realmente la verdadera vivencia de la ley de consagración. Presidente Russell M. Nelson también nos enseñó sobre esto, de dar el corazón a Dios en acción de gracias. Él dijo lo siguiente: un corazón quebrantado y un espíritu contrito son evidencias de que nos rendimos completamente a Dios y buscamos su guía y misericordia. ¿Recuerdan lo que dice Mosía 3:19? Porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo será a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se haga como un niño, paciente, manso, bondadoso, dispuesto a someterse a todo lo que su padre juzgue infligir sobre él. De la misma suerte o de la misma manera, nosotros sí mostramos nuestra verdadera consagración, nuestro verdadero deseo de servir a Dios, cuando ponemos nuestro corazón quebrantado y nuestro espíritu contrito delante del Señor. Entonces nos rendimos completamente, vencemos el hombre natural y hacemos sobresalir el hombre o la criatura espiritual que hay en cada uno de nosotros. Y entonces Dios se complace con nosotros. Ahora hablemos de un principio sumamente importante que se nos trae en esta parte de las Escrituras. En Doctrina y Convenios 9 en adelante, hasta el versículo 12, tal vez 13, 14, el Señor nos habla de este principio, que yo lo llamo un principio de prosperidad y santidad, el guardar el día de reposo. Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Sin embargo, tus votos se ofrecerán con rectitud
todos los días y en todo tiempo. O sea, no como los soramitas que solo cuando iban sus sinagogas, ¿no? En todo momento y en todos los días y en todo tiempo. Pero recuerda que en el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. Y en ese día no harás ninguna cosa, sino preparar tus alimentos con sencillez de corazón, a fin de que tus ayunos sean perfectos, o en otras palabras, que tu gozo sea cabal. De cierto, esto es ayunar y orar, o en otras palabras, regocijarse y orar. Y si hacéis estas cosas con acción de gracias, con corazones y semblantes alegres, no con mucha risa, porque esto es pecado, sino con corazones felices y semblantes alegres. Entonces viene la promesa, hermanos. De cierto os digo que si hacéis esto, la abundancia de la tierra será vuestra, las bestias del campo y las aves del cielo, y lo que trepa a los árboles y anda sobre la tierra. La promesa de la abundancia. Este es un mandamiento que trae una promesa incluida en todos estos versículos. Queridos hermanos y hermanas, el día de reposo es el día del Señor. Es el día en que Él espera que nosotros le rindamos nuestra devoción. Nuestra confianza se muestra cuando guardamos el día de reposo. Guardar el día de reposo no es ni mucho menos estar mustios ni con los brazos doblados en reverencia, como enseñó el elder Patrick Kiru de los 12 apóstoles. No, mis queridos hermanos. El día de reposo es un día de acción y de devoción. En el día de reposo podemos compartir con nuestra familia. Podemos compartir con los santos, ofrecer nuestros sacramentos, tomar la Santa Cena y en ofrenda pedirle al Señor que limpie nuestro corazón y que mantenga la remisión de nuestros pecados con nosotros. Pero también en el día de reposo podemos ministrar, podemos ayudar a otros, podemos compartir mensajes, animar a aquel que está afligido. Acordémonos en el día de reposo de servir a otros. ¿Quién en el día de reposo no haría algo por su caballo que se va a un hueco, como enseñó el Salvador? Bueno, ¿cuánto más no haríamos nosotros por uno de nuestros hermanos, que es un hijo de Dios? Ahora quiero hacerles esta pregunta y espero que la puedan contestar aquí abajo en los comentarios. Piensen en esto, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo puedo santificar mejor el día de reposo y expresar mi gratitud al Señor? Por favor, coloquen sus respuestas aquí abajo, porque seguramente unos vamos a aprender de los otros. Así que yo espero poder leerles y seguramente ustedes van a leerse entre ustedes mismos y vamos a aprender muchas cosas. Y la tarea que les quiero dejar para este principio doctrinal es la siguiente. Planifiquen actividades edificantes. Oigan esto bien, hermanos. Planifiquen. Organicen su día de reposo. Hay muchas personas que a veces piensan que el día de reposo no hay nada que hacer porque no hacen un plan. Planifiquen actividades edificantes para el día de reposo que los ayuden a acercarse más al Señor y a servir a los demás. Hace poco, tal vez contestando a una pregunta que es muy general, muy universal dentro del mundo de los santos de los últimos días, el presidente Nelson dijo que todo lo que hacemos en día de reposo es una señal de nuestra conexión y de lo sagrado que para nosotros son los convenios que tenemos con nuestro Señor. Estoy ampliando el concepto que él dio. Queridos hermanos, cuando se pregunten si esto o aquello está bien en hacer en día de reposo, solo piensen qué señal le están dando a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo sobre su devoción a ellos. Y entonces, si sienten que no es adecuado, que no va de acuerdo con la señal que quieren darle a Dios, no lo hagan. Y si sienten que el Señor está agradado con lo que ustedes están haciendo, entonces pueden actuar tranquilamente. Yo testifico, mis amados hermanos y hermanas, que vivir el día de reposo trae abundancia en nuestros hogares, en nuestra vida, pero más que aquello que es traer abundancia física o temporal, viene la abundancia de revelación, de sentimientos espirituales que nos ayudan a ser mejores y a ser más semejantes a Cristo. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por haberme acompañado. Bien, les quiero hacer una invitación. Miren, More God es una fundación non-profit sin ánimo de lucro. Espero que ustedes puedan compartir estos contenidos con todas las personas que conozcan. El mundo necesita más Dios. El mundo necesita más la palabra divina del Evangelio de Jesucristo. Ayúdenos a compartirla. Y si de pronto, de manera voluntaria, quieren ayudar a hacer crecer esta fundación, les invito a que en estos enlaces que hay aquí abajo pueden hacer sus donaciones. Si tienen alguna inquietud, pueden
escribirnos al WhatsApp que aparece ahí para que nosotros les podamos ayudar. Un fuerte abrazo, mis amados hermanos. Esta tarde, más tardecito, en día de reposo, tendremos el Ven Sígueme Express con mi querida hija Liz. Y más tarde tendremos una entrevista fabulosa que estoy seguro que les va a traer muchos recuerdos y les va a ayudar mucho porque es una entrevista con una persona que tiene sentimientos gratos y del corazón. Así que espero que ustedes puedan verla. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por su compañía. Que el Señor les bendiga. Feliz día de reposo, feliz semana. Espero que esta lección de Ven, Sígueme nos ayude a todos, con todos estos principios que hemos aprendido, aplicados a nuestra vida, a ser un poquito, al menos un poquito, más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo con todo mi corazón. Chao, chao.